Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea, allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 6 de noviembre del año 2022. Vamos entonces a comenzar con inseguridad pública. En identificación civil, después de todos los sucesos que ocurrieron vinculados al caso Astesiano, tenemos que están haciendo una investigación de los pasaportes que se entregaron a personas rusas para separar los que son realmente casos impropios de otros que se obtuvieron de forma correcta, porque también hay pasaportes a personas de origen ruso que no estarían vinculados a este tipo de situaciones delictivas. Siguiendo con el tema del caso Astesiano, se ha hablado mucho, hay muchas conjeturas. ¿Qué es concreto en esta semana? Bueno, en esta semana es algo concreto que Astesiano tenía en su oficina de la torre presidencial, torre ejecutiva, tenía capturas de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior y también legajos policiales reservados. Él, en tanto que jefe de la seguridad policial, tenía la potestad de hacerle pedidos al Ministerio del Interior que le enviaba esa información que él mantenía allí y que vaya a saber uno para qué lo usaba. Tenemos por otro lado que un edil blanco del departamento de Maldonado, su nombre Adolfo Varela, fue acusado de estafa con criptomonedas. Esta persona renunció a el sector de Sartori que integraba, pero no renunció a la banca que ocupa, o sea, sigue funcionando como edil. Tenemos por otro lado que la justicia condenó a un policía por el homicidio de Santiago Cor. Esta condena había salido en primera instancia, hubo un tribunal de apelaciones que marcó que no correspondía, y luego ahora un tribunal de apelaciones de mayor nivel marcó que sí, que hubo homicidio. Heber, ministro del Interior, dijo que no está bien, que él apoya al policía y cuestionó a la justicia. La fiscal actuante en el caso dice que una vez más el ministro lo que está haciendo es una injerencia indebida sobre la justicia. Tenemos por otro lado que los corredores de bolsa, Baemeker y Pereira, que habrían protagonizado también situaciones de estafa, han sido embargados. Es importante recalcar estas cosas porque habitualmente los delincuentes de cuello blanco suelen no ser nombrados y pasar inadvertidos, cargándose las tintas en otros que tienen un perfil más hollywoodesco, más de andar a los tiros y cosas por el estilo. Bueno, vamos ahora al campo de lo político. El Partido Nacional realizó elecciones juveniles internas. Participaron 74.704 personas. Por otro lado, Gerardo Sotelo, quien es el responsable de los sistemas estatales de radio y televisión, sacó un mensaje en Twitter diciendo, con respecto a el nuevo presidente de Brasil, que va a ser Lula, y el actual presidente de Brasil, que aún es Bolsonaro, que había sido la elección de el ladrón y el facho, cosa que él intentó justificar, diciendo que él continuaba la lógica de los discursos. Bueno, esto resultó muy desagradable para muchísima gente, especialmente dada la investidura pública que tiene Sotelo. Mieres desaprobó la forma de expresarse. Sotelo es hombre del Partido Independiente, o sea, del partido de Mieres. La calle Pu hizo también alguna mención desaprobando la forma en que se expresó y que él ha querido emparchar. Por otro lado, el Frente Amplio, con respecto a la propuesta de reforma previsional, ha dicho que se trata de una reforma incompleta y que descarga el peso de la financiación del sistema sobre los trabajadores, que el Frente Amplio está totalmente en contra de esta propuesta de reforma,
de la seguridad social, pero que van a intentar cambiar esa reforma en el Parlamento, por lo cual otras acciones quedarán supeditadas a ver cómo sale esa modificación o no de la reforma en la discusión parlamentaria. En el año 2020, la Fundación Aganar ganó una licitación en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ahora ganó otra prácticamente idéntica en el 22, que ha sido observada por el Tribunal de Cuentas. Lo interesante es que se reveló que el personal que ingresó a la Dirección Nacional de Arquitectura, o sea, una parte del Ministerio de Transporte, son en su mayoría militantes del Partido Nacional, concretamente de las listas 33 y 71, en la cual figura en esa lista, una de las personas principales es Borsari, que es tarantarán el titular de esa Dirección Nacional de Arquitectura. Caramba, los blancos pillos, las cosas que hacen. Bueno, tenemos por otro lado que Andrés Lima del Frente Amplio anunció su precandidatura de cara a las elecciones internas que van a tener lugar a principios del año 2004, lo cual suma sus nombres a los ya consabidos de Cosi y Orsi y tal vez de Vergara. A mi juicio es totalmente un error. Sabemos que los votos van a estar o para Orsi o para Cosi. Lo mejor que se podría hacer es que los demás candidatos se bajaran de la disputa, que se polarizara solamente entre dos, que hicieran una campaña sin agravios, una campaña unitaria, con un claro compromiso de que el que gana va a presidente, el que no gana va a vicepresidente, ya establecido desde el momento mismo de comenzar. Bueno, tenemos por otro lado que en el Parlamento hubo una reunión secreta. Las reuniones secretas del Parlamento no son un misterio, no son nada raro. Los parlamentarios tienen que ser informados muchas veces de cuestiones que el Estado maneja con reserva, que maneja con secreto. Y está bien que ciertos asuntos sean manejados con secreto por el Estado. En este caso era el director de las dependencias de inteligencia del Estado, Garcé, quien iba a brindar información al Parlamento sobre cuál era el marco de trabajo en el que se iban a manejar. Como por ejemplo, investigar grupos presumiblemente violentos que puedan estar actuando en Uruguay. El tema es que hubo una filtración de lo que pasó en esa reunión secreta a TV Ciudad, por lo cual un senador de Cabildo Abierto, Lozano, planteó en el Parlamento que hubo una filtración en la reunión secreta, que habían 10 legisladores y Garcé solamente, y que por lo tanto dice dónde se filtró esto, pide al Parlamento que se investigue. Bueno, el tema es que a raíz de esto se desató toda una enorme situación en los medios. Lilian Quechichán, legisladora del Frente Amplio, dice que esto no solamente es cuestión del Parlamento, que toda esa cuestión pasó por distintas estructuras del Estado, ministeriales u otras, y que también la filtración puede haber ocurrido en esos lugares. En cualquier caso, Luis Lacalle dijo que, Luis Lacalle, hijo del presidente, dijo que esto es un sabotaje a la seguridad del país. Esto de decir que es un sabotaje a la seguridad es una exageración a todas luces, como dijimos antes. Se informó sobre el marco de trabajo, no sobre el trabajo en sí, no sobre las conclusiones, si es que tienen ya alguna. Eso como primera cosa. Pero como segunda cosa, tal vez algunos recuerden que hace no tanto tiempo un periodista que trabaja en el medio Búsqueda, que antes trabajó, por ejemplo, en Zona Urbana, Pereira, comentó que cuando él era un periodista de menor perfil, no era un capo del periodismo uruguayo, sino que era un pinche, iba a cubrir el Parlamento y cuando iba a haber una sesión secreta, él se escondía abajo de una mesa. Se ve una mesa que tenía manteles o algo, él se escondía, salgan todos, decían. Él se metía bajo el mantel, se quedaba ahí sentadito, callado la boca, escuchando y anotando. Por lo cual no había ningún legislador que filtrara cosas, era él que anotaba
tranquilamente lo que estaba pasando. Esto puede haber pasado también. Sinceramente, ¿qué pasó? No sé. Pero lo cierto es que la derecha está utilizando esta noticia de la filtración como intento de tapar el caso Astesiano y otras cuestiones impropias de su gobierno. Vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con la economía. En noviembre los combustibles, su precio se va a mantener igual. La portabilidad numérica, esta posibilidad de cambiarse manteniendo el número entre compañías, arrojó 60.000 modificaciones hechas y 80.000 que no. Estas 80.000 seguramente tienen que ver con que hay gente que no entendió bien. Para cambiarte de compañía manteniendo el número, por ejemplo, tenés que estar al día. Mucha gente tenía deuda con la compañía tal y decía, bueno, me cambio a la compañía cual y no, así que no le pago. No, si no estás al día no te dejan cambiarte. Bueno, en todo el asunto, en los 60.000 que efectivamente se cambiaron, mucho menos de la mitad de los que intentaron hacerlo, la que obtuvo mayor cantidad de nuevos clientes fue la compañía Claro. Tanto Antel, la compañía estatal, la compañía de todos, como Movistar perdieron participación. Tenemos que en materia de Supergas, el gobierno está intentando una licitación de cuáles deben ser las pautas en las plantas de envasado y quiénes serían las empresas que lo harían. Tanto las empresas como los sindicatos están indicando disconformidad por la forma en que esto se está manejando y ANCAP decidió que va a modificar el pliego de las licitaciones. Habrá que esperar a ver cómo queda la cosa. Fábricas Nacionales de Cervezas volvió a ser sancionada por realizar contratos de exclusividad con minoristas. Esto preocupa, es la tercera vez que pasa y preocupa sobre todo a la gente que produce cerveza artesanal. Fábrica Nacional de Cerveza intenta aplicar una política casi monopólica, abusando de su posibilidad de mayor capital. Es una empresa internacional, por más que se llame Fábricas Nacionales, ya no es una empresa nacional. Muy bien, entonces están indicando las empresas de cerveza artesanal, que ya anteriormente pagó la multa y siguió con las mismas sin chistar, que se debería buscar algún tipo de pena mayor. Tenemos por otro lado que las exportaciones por segundo mes consecutivo cayeron en octubre y están en un nivel de un 6% más bajo que en octubre del año pasado. Por otro lado, se aprobó en Japón la posibilidad de que lenguas de ganado vacuno sean exportados a aquel país de Oriente. Bueno, vamos ahora a noticias del campo sindical. El PIT-CNT está apoyando reclamos del sindicato policial ante ola de suicidios del personal policial, señalando que realmente hay una emergencia sanitaria de trabajadores que debe ser atendido. El sindicato de trabajadores no docentes de la ANEP está rechazando los llamados contratos chatarra que hacen que contraten gente para esas funciones que no están realmente amparadas, a pesar de la opinión en contrario de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Conrado Ramos dijo que debían estos nuevos contratos ser personas con las que se respetara lo establecido en el Estatuto del Funcionario No Docente y también que el Estado debería presupuestarlos. Tenemos que los directores liceales que están sindicalizados están cuestionando las capacitaciones que ANEP realiza de cara a la reforma educativa. Después vamos a hablar de la parte educativa de esto, y están rechazando la forma en que procede la ANEP con órdenes verbales y órdenes por vías no oficiales hacia estos funcionarios docentes, porque los directores son funcionarios docentes. No se es director del día a la noche, tenés que ser un profesor durante un tiempo relevante y tener otras cuestiones aprobadas, excepto que sea por vacancia del cargo y lo acepte el docente de mayor antigüedad. Muy bien. Tenemos por otro lado que la Federación Uruguaya de Magisterio, también en el enfrentamiento que tiene que ver con la reforma educativa, está amparando a los docentes que decidan retirarse de las capacitaciones que el gobierno quiere impartir por la reforma educativa. Los trabajadores de la industria de la carne avícola están exigiendo que se vuelva a topear la importación de carne avícola desde Brasil.
el jueves y a las 15:30 realizaron una marcha hacia la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El gremio estudiantil del IABA ocupó ese centro de enseñanza por la falta de respuestas de parte del CODICEN con respecto a la necesidad de equipos multidisciplinarios, soluciones para estudiantes hipoacústicos, accesibilidad en general y también carencias edilicias. Vamos ahora a noticias que justamente tienen que ver con la educación. Bueno, hay una persona que se llama Kung Fu Om Villam, es un rapero, quien había sido seleccionado para un trabajo como tallerista con jóvenes internados en el INAU. Pero hete aquí que en el INISA, INAU era el nombre antiguo, ahora se llama INISA. Pero esta persona fue luego rechazada, no se le permitió acceder a esa tarea educativa que iba a cumplir, porque él indicó que en su momento Rosario Perdomo, que ahora es directora del INAU, fue procesada con prisión. Esto es claramente una actitud de persecución política en su contra dentro del campo de lo educativo, aunque no sea en la parte más tradicional de la educación. Tenemos por otro lado dentro de lo educativo que los consejeros docentes que están en el CODICEN ya anunciaron que van a votar en contra todo lo que tiene que ver con la reforma educativa. Por otro lado, las salas docentes de formación en educación organizaron un conversatorio en el cual se criticó el concepto de enseñanza por competencias. Bueno, vamos ahora a noticias que tienen que ver con el ambiente. Por un lado, se publica que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca autorizó 9 nuevos plaguicidas a solicitud de la Sociedad de Productores Forestales. ¿Qué fue lo que pasó combinando con noticias en otros medios de prensa? Tenemos que la UPM le advirtió al gobierno que iba a tener que despedir gente a menos que se liberaran, se permitieran utilizar determinados productos fitosanitarios que estaban prohibidos y que tienen que ver, por ejemplo, con las sanciones que hablamos hace unas semanas que se habían aplicado a UPM. El gobierno rápidamente autorizó esos productos, que incluyen uno, por ejemplo, la abamectina, que según la Organización Mundial de la Salud es un producto muy peligroso y eso está preocupando mucho a las organizaciones ambientales. O sea que, como dijimos, se iba a controlar UPM, sí, pero no hay que ser ingenuo. Estas organizaciones tienen mucho poder económico y este gobierno es particularmente permeable al poder económico. Gobierna, como hemos dicho varias veces, para sus amigos. Así que, ojo, porque están cambiándoles la ley para conveniencia de esta gente. Ahora sí, sin más informaciones, será hasta la semana próxima.